Buenos días para todos, sean bienvenidos a nuestras masterclass Respuestas Claras sobre Reforma Pensional. Mi nombre es Viviana Ospina y hago parte del equipo de comunicaciones y marca de protección. Nos emociona contar con todos ustedes en un espacio que nos ha permitido conectarnos con sus inquietudes, resolverlas y además reafirmar el compromiso que como AFP tenemos de acompañarlos en la construcción de su bienestar financiero. Esta nueva iniciativa busca explicarles a todos los colombianos los cambios en el sistema pensional. Desde septiembre le hemos dado inicio a una serie de sesiones virtuales en las que estamos abordando cada tema y según los avances que se vayan dando, les estaremos comunicando. Por eso aquí es importante recordarles que aún faltan artículos por decretar y que una vez logramos tener mayor claridad de los cambios en el nuevo sistema, les estaremos comentando a través de nuestros diferentes canales. Hoy hablaremos de la selección del ahorro complementario de tu pensión. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que yo tengo que ahorrar si yo ya estoy cotizando a pensión? Y es que resulta que con la nueva reforma pensional, es decir, la ley 2381, los hombres que tengan cotizadas menos de 900 semanas y las mujeres menos de 750, al 1 de julio de 2025 les aplicará la nueva reforma pensional. Y eso significa que construirán su pensión a través de un modelo de pilares, lo que a su vez significa que lo que se cotice sobre los 2.3 salarios mínimos legales vigentes deberán irse a Colpensiones y por encima de este valor se aportarán a una administradora de ahorro individual como protección. Y para ello nos está acompañando Ana María Telles. Ella es ingeniera administradora, magíster en comportamiento del consumidor con énfasis en hábitos y decisiones de consumo. Es formadora de Universidad Protección, líder comercial de inversiones y ahorro pensional en protección, cuenta con más de 10 años de experiencia y es toda una experta de protección en bienestar financiero y pensional. Ana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Y Vivi y a todos, muchas gracias por estar acá conectados. Voy a iniciar entonces el espacio proyectando mi pantalla. Por favor, cuando la estén viendo me confirman que todo esté correcto. Ahí ya está cargando, mientras se van desapareciendo como unos recuadros grisecitos que vemos. Aquí también importante, al final daremos un espacio para que vayamos dando respuesta a las preguntas. Sin embargo, en el back, en todo el detrás, nos está acompañando Lady y Jorge. Ellos son asesores de protección, estarán también dando respuesta a muchas de las preguntas que se vayan desarrollando y también nos estarán dejando sus datos para que puedan después contactarlos en el caso que necesiten una asesoría mucho más personalizada. Ahora sí, Ana, la vemos completa. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Ahora sí vamos a empezar pues esta conversación y para poder iniciar, digamos que uno de los retos más grandes que nos plantea este nuevo sistema pensional es el tema de ahorrar. Poder ahorrar y hacerlo de manera individual, pues es este símil que vemos acá, pero hacerlo con asesoría experta, pues nos ayuda a profundizar mucho más y por eso es que iniciamos con uno de los retos y oportunidades más grandes, que es este, el tema del ahorro, y ahorita vamos a profundizar. Cuando nosotros estamos hablando de la reforma pensional, sabemos que esto funciona como un ADN, que lo tenemos como una huella digital. Entonces necesitamos revisar nuestro caso particular. Ese es el impacto que tiene, no solo que hoy esté acá Lady y Jorge respondiendo a sus inquietudes y que van a estar súper activos en el chat para poder apoyarlos y también ustedes pueden contactarlos posterior a este espacio, pero los invito a que lean este QR para que puedan con 4 preguntas muy simples recibir por parte de protección esa, como ese detalle personalizado del impacto que tiene la reforma pensional para ti. Entonces, con esto damos inicio al espacio, sin antes devolvernos un poco para entender que hoy el sistema pensional es un sistema que tiene dos sistemas distintos. Una parte es Colpensiones y otra parte son las AFP, que son totalmente excluyentes. La palabra más importante del sistema pensional hoy
antes de la reforma es que son dos sistemas que conviven, pero que son excluyentes y que tienen unas características puntuales para yo poder pensionarme. Las coberturas en las cuales yo obtengo al estar activo cotizando el sistema son por vejez, por invalidez y por fallecimiento, que se llama pensión de sobrevivencia. Si yo entiendo el hoy, pues voy a entender cuál es el impacto que tiene el nuevo sistema de protección a la vejez que se llama la Ley 2381 de 2024, que cobra vigencia a partir del 1 de julio del 2025. Entonces, pasamos de un sistema que era excluyente, que era independiente, no podía yo convivir en ambos, y paso a un sistema que ya no es de esta manera, que no es excluyente, sino que es un sistema que va a incorporarse. Pero antes de ingresar o de empezar a revisar, pues cuál es el impacto y cómo funciona hoy esta nueva ley, pues hay que entender que siempre que estamos en un cambio de ley, pues vamos a tener unas personas que todavía les aplica la ley anterior. Y por eso esto tiene el nombre de transición. Transición significa que las personas en entrada de vigencia del nuevo sistema que tienen unas características puntuales, pues les va a aplicar la ley 100. Listo. Acá no estamos hablando de edad, acá no estamos hablando de sistema, acá estamos hablando para poder estar en régimen de transición netamente semanas. Listo, me interesa mucho es que ustedes tengan muy claro que yo lo primero que debo preguntarme es cuántas semanas tengo para poder entender si entro en régimen de transición o si no entro en régimen de transición. Entonces, si soy hombre y tengo entre 900 semanas y más, o si soy mujer y tengo entre 750 semanas o más, quiere decir que yo entro en régimen de transición y en entrada en vigencia de la nueva ley, yo voy a seguir con las características de la ley anterior porque cumplo con este número de semanas, por lo tanto a mí me aplica toda la ley 100 del 93. Listo, si tengo ese número de semanas. Por el contrario, las personas que siendo hombres contamos con menos de 900 semanas o siendo mujer menos de 750 semanas en entrada de vigencia de la ley, o sea, el 1 de julio del 2025, quiere decir que nos aplica la nueva ley y eso significa que voy a estar bajo un esquema o un sistema que va a estar en función de pilares. Listo. Hasta acá, contexto inicial, régimen de transición y nos vamos entonces a entender este nuevo sistema de protección para la vejez, cómo está distribuido. Listo. Vamos entonces a ver que este pilar, estos pilares van a ser cuatro. Son cuatro pilares en los cuales pues yo voy a poder entender dónde me sitúo. Y el primero es el pilar solidario, que es un pilar 100% subsidiado. El segundo es el semicontributivo, que podemos hablar como un pilar solidario. Este semicontributivo es para las personas que no tenemos la densidad de cotización necesaria para alcanzar a pensionarnos con los requisitos necesarios y ya les voy a explicar cómo aplican estos dos. Tenemos el tercer pilar, que es el pilar contributivo, y en este pilar contributivo, como les decía ahorita, dejamos de ser excluyentes los dos sistemas a volvernos complementarios y es por eso que acá vamos a tener, dependiendo de nuestros salarios de cotización, una parte en el componente contributivo de prima media, que sería con Colpensiones, y otra parte con el componente contributivo complementario de ahorro individual, que serían con las AFP, con nosotros. Listo, ese es el tercer pilar. Y tenemos el cuarto,
con eso inicié la conversación, es uno de los más importantes y de mayor peso, que es el ahorro voluntario. ¿Por qué? Porque todo en función de la ley de reforma no se modifica ni se cambia ninguna de las oportunidades de ahorro voluntario, incluso pues con todo lo que nos lleva a esta división del componente contributivo, pues tiene un impacto muy grande para que nosotros al contrario pues comencemos a ser muy juiciosos ahorros para nuestro futuro. Entonces, con este contexto inicial, ya les conté, pues, cuál es la base de este nuevo sistema de protección para la vejez, cuál es el impacto que tiene, cuáles son los cuatro pilares en los que se desenvuelve. Y de acá en adelante, en este espacio, lo que vamos es a conversar es a nivel de detalle cuáles son los impactos que tiene la reforma en nosotros. Listo, teniendo como base que vamos a llevar este espacio hasta las 8:55 aproximadamente para que podamos al final también responder en vivo algunas preguntas. Adicional, les recuerdo a todas las personas que se están conectando que tenemos en el chat a dos asesores, Lady y Jorge, quienes están respondiendo activamente sus preguntas individuales y también les estarán dejando sus datos de contacto para que ustedes puedan de manera personalizada revisar el impacto que tiene. Hoy la conversación va a entender estos cuatro pilares, pero es fundamental que nosotros debemos tomar una decisión antes del 16 de enero, si es que hoy estamos en Colpensiones. Entonces ahorita vamos a profundizar mucho en eso porque es digamos que estamos bastante contra el tiempo, entonces para que podamos agilizar en esta toma de decisión. Entonces me voy ya con este contexto de los cuatro pilares a desarrollar cómo funciona cada uno. Listo. El pilar solidario, que es el primero que veíamos en la base, pues como les expliqué ahorita, es para personas en extrema pobreza, con vulnerabilidad. Y acá lo que se va a reconocer es una renta básica solidaria que cuando la persona certifique que tiene esa pobreza extrema, pues puede ser un valor cercano a los 223.000 pesos aproximadamente. Tenemos el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, y acá muchas de las personas que estamos conectados podemos aplicar en este pilar. ¿Por qué? Porque puede que no hayamos cotizado con la densidad necesaria para poder llegar a una pensión. Entonces, acuérdense, no estamos en transición y se van a situar en uno de estos dos casos. O en el caso A, las personas que tienen menos de 300 semanas cotizadas, acá va a existir el concepto de devolución de saldos, o sea, la entrega de esos recursos. O en el caso B, si yo estoy entre 300 semanas y 999 semanas, ¿qué va a pasar? Pues voy a poder recibir una renta vitalicia que no es pensión, no es sustituible, no es heredable, que me va a poder aportar una mesada, unos valores que no van a superar el 80% del salario mínimo, pero me va a garantizar unos valores para mi subsistencia. ¿Listo? Entonces, conociendo el pilar solidario y conociendo el pilar semicontributivo, nos vamos al tercero, que era el pilar contributivo. Y aquí es donde hablamos, para las personas que no estamos en transición, hablamos de un concepto básico y muy importante que se llama el umbral. Listo. Acá dentro del umbral, lo primero de nosotros, los que estamos acá conectados, debemos preguntarnos es, pues, ¿cuál es mi salario? Listo. Si yo me gano menos de 2.3 salarios mínimos, si me gano más de 2.3 salarios mínimos, que fue el tope que nos dejó el umbral. Listo. Entonces, me voy a situar en esta primera base del umbral que a hoy, si yo estos 2.3 salarios mínimos, pues los transformo al valor de ingreso, sería 2.990.000 pesos. Si me gano menos de ese valor, ¿qué va a pasar? A partir del 1 de julio, mis aportes nuevos
se van a ir a Colpensiones. Los anteriores y el stock, o sea, el valor que tengo en protección, si es que hoy estoy en protección, lo dejo ahí para mejorar mi pensión y en el futuro poder o comprar semanas o mejorar. Listo, ese es un valor que ustedes ya construyeron, que está acá. La recomendación es no moverse, no trasladarse, simplemente su nómina va a partir del 1 de julio a empezar a hacer los aportes en Colpensiones. Listo. Esto es para las personas que devengamos menos de 2.3 salarios para entender qué va a pasar con las cotizaciones a partir del 1 de julio del próximo año. ¿Qué pasa si yo me gano más de 2.3 salarios mínimos? Listo, eso quiere decir más de 2.990.000. Entonces, lo que va a pasar es que mis cotizaciones se van a dividir y voy a hacer aportes a Colpensiones hasta 2.3 salarios y aportes superiores ya los voy a complementar en protección. Listo, esa sería como la dinámica desde la acumulación, o sea, desde los aportes. Por eso es que es tan importante. Si yo hoy estoy en una AFP, si yo hoy estoy en protección, no tengo que hacer absolutamente nada. Listo, simplemente mi nómina en mi empresa me va a empezar a hacer los aportes divididos a partir del 1 de julio. Pero si yo devengo más, o sea, gano más de 2.3 y estoy hoy en Colpensiones, sí debo tomar una decisión muy importante que ahorita vamos a profundizar ahí. Listo, entonces, acá es donde nos situamos todos como en la misma dinámica de entender que en este pilar contributivo tenemos un umbral y de esta manera se van a seguir haciendo mis cotizaciones. ¿Cómo entonces se van a dividir? En la parte del componente de prima media se van a ir el mismo 16% que la parte del componente complementario. Listo. Ahí al interior, lo importante es que en el de prima media se van a ir las cotizaciones hasta 2.3 y lo que va a hacer Colpensiones es distribuirlas para poder tener una parte de financiación del seguro de invalidez y sobrevivencia, que igual vamos a seguir teniendo esa cobertura, y la cotización que está por encima de 2.3 que la vamos a hacer en nuestra ACAI o ACAI, así se va a llamar, la vamos a distribuir de esta manera. Esto es lo más importante, el porcentaje de cotizaciones es 16%, pues sigue igual, solo que sobre las bases de mi salario de cotización, una parte se va a Colpensiones y otra parte se va a mi ACAI. Voy a hacer un resumen hasta este momento de lo que llevamos, siendo las 8:26 de la mañana, para que podamos como estar todos en la misma línea. Tenemos un umbral, que fue un umbral establecido dentro del pilar contributivo, que quedó fijado en 2.3 salarios mínimos. Tenemos también un seguro previsional, que recuerden, se los mencioné ahorita, va a ser reconocido por Colpensiones para poder cubrirnos esas pensiones de invalidez y sobrevivencia, dado que tengamos pues alguno de estos riesgos. Tenemos unas personas que en entrada en vigencia de la ley, pues les aplica transición, o sea que continúan con la ley 100 del 93 y estos serían los hombres que tengan a esta fecha más 900 semanas o más y las mujeres que tengan 750 semanas o más. Listo. Existe también una oportunidad de traslado para quienes a la fecha de promulgación de la ley cumplan semanas de transición y se encuentren dentro de los últimos 10 años, pues se abrió una ventana para que las personas de manera orgánica, natural, pues puedan trasladarse. Y esta ventana está abierta dentro de los 2 años siguientes. Eso quiere decir que tenemos hasta el 2026 con esta oportunidad de traslado. Listo. Igualmente, para las mujeres, que no hemos hablado casi del tema, tenemos una reducción gradual de semanas
Esta disminución gradual va a hacerse a partir del 1 de enero del 2025 y de ahí en adelante hasta llegar a las 1000 semanas. Listo. Pero adicional, no solo esa reducción gradual de semanas, sino que también un beneficio adicional a las mujeres y es que nos vamos a poder disminuir en 50 semanas por cada hijo ese número de semanas requeridas. Eso quiere decir que si estábamos hablando del beneficio anterior, que iba a llegar de manera progresiva a 1000, adicional con el beneficio de los hijos, pues vamos a poder llegar a un mínimo de 850 semanas por 3 hijos. Listo, ese sería uno de los beneficios importantes y grandes para las mujeres. Tenemos adicional un tema de trato diferencial a indígenas, afrocolombianas, raizales, permitiendo también una reducción de semanas y unos beneficios adicionales en cuanto a edad para poder pensionarnos. Y para las mujeres con ingresos inferiores a un salario mínimo, además, que no cuentan con una vinculación contractual y sean beneficiarias del sistema de salud, se va a poder aportar a pensión sobre un salario mínimo sin necesidad de cotizar a EPS, que será uno de los temas más importantes de las cotizaciones, que como es un sistema integrado, pues no permitía hacer esto y muchas mujeres principalmente pues dejaban de cotizar al sistema pensional por no afectar el tema de la EPS, pues con sus subsidios asociados. Entonces, con esto pues se suple una necesidad directa de poder cotizar a pensión con ingresos inferiores a un salario mínimo, poder cotizar a pensión sin necesidad de afectar el tema de la EPS. También si tenemos personas acá conectadas con impuesto al patrimonio, pues les contamos que estos ahorros pensionales a la parte del pilar contributivo y también la parte del pilar de ahorro voluntario, pues son exentos de esta parte del impuesto al patrimonio. Dentro del impuesto sobre la renta, las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta y grabadas solo en la parte que exceda las 1000 VT. Y así como hoy, pues tenemos unos multifondos que lo que permiten es que con el tiempo esos multifondos pues estén distribuidos para las edades específicas de las personas. Pues acá lo que va a pasar es que se van a fusionar este tema de los multifondos, permitiendo como un régimen de inversión importante que será llamado pues fondos generacionales. Listo. Esto como parte y aspectos importantes de la reforma, sin dejar de lado que es el empleador quien será responsable de realizar las cotizaciones y de asumir pues los porcentajes al momento de pago. Recuerden que esto es muy importante en cuanto a las cotizaciones, siempre pues estará dentro de la vigilancia todo este tema de los aportes pues por parte de la UGPP y hay dos conversaciones acá que se abren y es los nuevos administradores. Listo. Dado pues que estamos en esta reforma pensional, dado que la apertura que se dio con la reforma, pues entran nuevas empresas, pues que para nosotros serían nuevos competidores para administrar este componente de ahorro individual, como lo son fiduciarias, comisionistas de bolsa, y hasta el mismo, pues posiblemente Colpensiones si hay un cumplimiento de ley con esto, pero hacia el otro lado, que también es importante, pues se le permitirá se podrá ampliar el objeto social de nosotros como AFPs, también como comisionistas de bolsa y fiduciarias, previo a una reglamentación, y eso hace esa ampliación de licencia que sea bastante representativa.
Acá, pues vamos a tener como una coexistencia de modelos operativos dada la transición, entonces vamos a tener como, sí, dos sistemas que conviven, entonces operativamente pues tenemos que entender que van a funcionar los dos y, como les he mencionado, en todo el espacio, la entrada en vigencia o en vigor de esta ley es a partir del 1 de julio del 2025. ¿Listo? Teniendo eso como resumen y haciendo un corte, siendo las 8:35, pues ustedes se preguntarán, ¿y yo qué? ¿Cierto? Ahora, pues yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo conocer? ¿Qué impacto tiene hacia mí? Y por eso, para las personas que se están conectando y para todos los que están pues acá desde el inicio del espacio, lo primero es que vamos a leer este QR, vamos a responder las 4 preguntas que acá están, que este es un perfilador pensional que creó protección de forma personalizada para que ustedes puedan, con esas 4 preguntas que le hacen, recibir un PDF con el impacto que tiene la reforma hacia ustedes. Ustedes igual pueden leer toda la ley, pero pues es bastante larga, tiene, tiene un nivel de detalle pues importante, entonces yo acá pues me voy a los detalles que tiene específicamente para mí. Listo, entonces los invito a que puedan leerlo y que puedan hacer ese perfilador pensional. Adicional, tenemos en el chat a Lady y a Jorge, quienes están respondiendo a sus preguntas y adicional dejándoles los datos de contacto para que puedan pues con ellos despejar las inquietudes. La pregunta sería, ¿y por qué nosotros pues estamos hablando de ASECAI? ¿Por qué les estamos diciendo no tomen decisiones apresuradas? A partir de este momento y por los próximos 10 minutos vamos a profundizar en este concepto. Y es, en este momento, yo debo preguntarme si estoy afiliado a Colpensiones. Listo. Sí, y la respuesta es sí, planteémonos esto como un cuestionario. Si la respuesta es sí, tengo menos de 750 semanas o de 900 siendo hombre, sí, listo. Y cotizo sobre más de 2,3 salarios y la respuesta es sí. Si a estas 3 preguntas, chicos, los que estamos acá conectados, la respuesta es sí, la invitación es entonces a que estemos muy atentos a esta conversación que vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa si esas 3 cosas pasan en mí? Que antes del 16 de enero del 2025, o sea, tenemos ya prácticamente un mes, ustedes tienen que haber elegido quién va a administrar ese componente complementario de ahorro individual. Listo, antes del 16 de enero. ¿Por qué? Porque con este nuevo sistema pensional, las AFP, nosotros como administradoras de fondos de pensiones, vamos o cambiaremos, pasaremos a ser esas denominadas administradora de componente complementario de ahorro individual o, en resumen, como lo hemos hablado en el espacio, ACAI o ASECAI. Listo. Entonces, como ese cambio pues va a realizarse, entonces nuestra invitación es que no dejen que otro elija por ustedes, porque si ustedes están en Colpensiones, devengan más de 2,3 salarios mínimos, lo que va a pasar es que si no eligen antes del 16 de enero, el gobierno nacional va a utilizar un mecanismo de selección aleatoria, ¿sí? Y lo que va a suceder es que con ese mecanismo de selección aleatoria, pues a las personas que no eligieron les van a poner en cualquier ASECAI sin haber tenido una posibilidad de elección. Nuestra invitación es a que puedan elegir a Protección como su ACAI, como su administradora de componente individual complementario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acompañarlos en esa construcción de ese capital futuro. Chicos, ¿qué pasa si ustedes no eligen? Entran en este mecanismo aleatorio y al entrar en ese mecanismo, pues tendrán solamente
6 meses posteriores a que les hayan asignado aleatoriamente para que puedan ahí sí tomar nuevamente la decisión o que pudiesen nuevamente pues trasladarse. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A que podamos elegir desde ya cuál es esa administradora de componente complementario, que será pues protección, que podamos elegirla para que nosotros podamos continuar con ustedes acompañándolos en esa construcción de su capital futuro. Teníamos entonces la explicación de los primeros tres pilares, teniendo súper claro qué decisiones debo o no debo tomar. Recuerden que las personas que no están en transición, que devengan más de 2,3 y hoy están en un fondo privado, en una AFP, no tienen que hacer nada. Pero si por el contrario no estoy en transición, devengo más de 2,3 y estoy en Colpensiones, debo de tomar la decisión de quién va a administrar ese componente. Entonces, esos son los tres pilares y nos vamos al cuarto pilar, que es el pilar del ahorro voluntario, que como les dije al inicio, pues este no tiene un impacto, no tiene una modificación y lo importante es que nosotros podamos pensar en nuestro futuro y complementarlo a través del ahorro. Em, Les voy a contar un poco, pues, cuáles son como las razones por las que deberíamos, pues, aparte de elegir a protección como nuestra ACAI o ASECAI, pues también para poder acompañarlos en esa construcción de ahorro futuro. Bien, yo empecé mi vida laboral en protección y cuando yo empecé, pues tuve la fortuna de que acá en protección, pues empezar a ver las personas en el impacto que tenía su pensión, ver cómo a futuro disminuían esos ingresos, ver cómo unos se preparaban y otros no. Entonces, yo lo digo, para mí es una fortuna desde el inicio de mi vida laboral, pues haberme acercado a ese tema. Los invito a ustedes es a que con mucha conciencia y con mucha conexión podamos de pronto quitarnos esos sesgos que tenemos hacia la vejez, hacia el futuro y que vivamos el hoy construyendo ese futuro como lo deseamos, ¿sí? Esa es como nuestra invitación más grande. Entonces, por eso, nosotros como protección pues llevamos 33 años de experiencia logrando grandes resultados muy consistentes. No solamente administramos el ahorro pensional, pues aparte tenemos nuestro fondo de cesantías, pero una gran oferta para ustedes en cuanto a temas de productos, servicios, todo lo necesario para que ustedes puedan lograr un gran bienestar financiero y que puedan cumplir esas metas de ahorro y de inversión que tienen de la mano de expertos como lo son, digamos, en este caso, que los tienen acá en el chat, Lady y Jorge, ¿sí? Aparte, pues hoy tenemos 5,6 millones de colombianos que hacen parte de nuestro, afiliados a nosotros, con los cuales acompañamos a crecer ese ahorro pensional. Y esto es fundamental. Porque primero, no dejes que otro elija por ti, pero segundo, es muy importante que esa idoneidad y esa experticia que tenemos los que ya lo hemos hecho por muchos años, pues de poder seguir administrando estos recursos que hoy estamos pues administrando de los colombianos, en este caso 5,6 millones. Nuestro compromiso con ustedes como clientes, pues es mucho más allá de la parte de rentabilidad. Nosotros ofrecemos respaldo, asesoría transparente, objetiva, una profundización muy grande en educación financiera. Por eso, pues tenemos toda una línea de universidad protección que es una de la oferta ampliada más importante donde los acompañamos en temas de desarrollo de competencias
competencias financieros, pensionales. Tenemos una gran red de aliados y múltiples canales de servicio para poder acompañarlos en todo esa ruta de bienestar financiero durante nuestra vida laboral activa. Y adicional, tenemos un equipo de expertos orientados a lograr grandes rentabilidades competitivas para toda la parte del ahorro pensional en el corto y en el largo plazo. Entonces, ¿qué es importante acá? Que más allá de que tenemos una decisión muy importante que tomar, tenemos una decisión de quién va a ser esa administradora de mi componente, que sería ASECAI. Es importantísimo también entender que esa parte voluntaria, esos ahorros, esos complementos, yo tengo que tenerlo en la mano de un experto como protección. Entonces ahí se cumplen estos cuatro pilares que estamos hablando, y se lleva a esto que es lo más importante y es cómo nosotros nos preparamos para el futuro. Qué rico que salgamos de esta conversación con una semillita sembrada del impacto que tiene el ahorro hacia mi futuro. ¿Por qué? Porque está demostrado que si yo inicio a hacer ahorros en estas edades, digamos a los 29 años, si yo ahorro el 10% de mi salario, voy a poder mejorar a futuro mi ingreso entre un 40 y un 45%. Eso es un valor muy grande y hace parte de lo que en términos financieros es ese interés compuesto, porque pues en el tiempo lo que va a pasar es que va aumentando mi cuenta. Igualmente, si a la misma edad no inicio con el 10%, sino con el 5%, yo puedo a futuro mejorar mi pensión entre el 18 y el 23%. Entonces son unos esfuerzos que no son tan grandes, pero que sí tienen muchísimo impacto a mi futuro. Si yo no inicié a los 29, pero sí inicio a los 40, ¿qué va a pasar? Si ahorro ese mismo 10%, pues voy a poder mejorar mi mesada entre un 15 y un 20, o si ahorro el 5, voy a poder mejorar mi mesada entre un 8 y un 11%. Entonces, si se dan cuenta, de todas las maneras, tanto por edades o por porcentajes que ahorremos, vamos a mejorar nuestra mesada pensional y eso es lo que queremos promover en ustedes. No solamente que estemos en función pues ese pilar contributivo, que es muy importante, pero pues al fin y al cabo es un pilar que podemos complementar y que ese complemento sea a partir de un esfuercito que nosotros hagamos. Entre más rápido empecemos mejor, que tiene un gran impacto en nuestro futuro. Entonces, todas estas transformaciones pues se dan, chicos, a raíz de que los sistemas pensionales pues tienen un impacto directo en la tasa de natalidad de las personas y claramente pues hemos visto una disminución en la tasa de natalidad a nivel mundial. Entonces, esta es nuestra realidad hoy. Hoy en Colombia se necesitan 4,6 trabajadores por cada adulto mayor. Y lo que va a pasar en el futuro es que prácticamente vamos a necesitar un trabajador por cada adulto mayor. Entonces, teniendo claro esto y lo de las tasas de natalidad, pues vuelve necesario para sistemas como este, pues súper, súper importante hacer estas reformas, tener estos cambios y por eso es que hoy estamos pues llevando a cabo esta conversación para ustedes, para que tomen las mejores decisiones, para que sean decisiones informadas, y para que podamos conocer pues el impacto que tiene hacia nosotros la reforma, cuáles son las decisiones que debemos tomar y no dejar que otros elijan por mí, sino que sea yo el que elija a protección, tanto para administrar ese componente complementario como para también hacer esos ahorros adicionales para mi pensión. Les dejo este código QR para que podamos acá
dar nuestra opinión para que podamos pues terminar antes de comenzar ya estos últimos 10 minutos de preguntas. Entonces, Vivi, quiero saber si tenemos alguna pregunta, algo que queramos pues como profundizar. Ana, claro que sí. Tenemos la pregunta de Santiago García Corrales. Yo sé que Jorge y Lady han estado muy juiciosos y muy activos en el chat, sin embargo, pues también se van como perdiendo las respuestas, entonces como para contexto general de todos, Santiago nos pregunta si yo ya estoy en protección en el actual sistema, ¿es necesario hacer algo para que el nuevo sistema, la mayor parte a los 2.3, se siga yendo a protección? Entonces creo que aquí es Listo. importante precisar que quien ya esté en protección no debe hacer nada. Sin embargo, los que estén en otra AFP pueden elegir un traslado a protección. Correcto. Gracias, Santiago, por tu pregunta. La quiero profundizar con este slide que está acá. Y es que si tú te ganas más de 2.3 o si te ganas menos, si hoy estás en protección, no tienes que tomar ninguna decisión. Listo. Simplemente sigues haciendo tus cotizaciones con nosotros, tu stock sigue estando acá administrado por protección. Y lo que va a pasar es que a partir del 1 de julio, de manera natural, es tu nómina quien va a hacer o fraccionar esos pagos. Listo, ya, eso es lo que va a suceder, pero tú no tienes que tomar ninguna decisión. Si de pronto estuvieses, como dice Vivi, en otra AFP, lo que puedes tomar como decisión es trasladar ese capital que tienes hacia protección, que sigamos administrando tus recursos, pero no debemos hacer pues ninguna modificación adicional. Entonces con este slide pues se puede como responder a esa pregunta. Gracias, Vivi. De una, Ana, hay otra pregunta que creo que también la podemos responder de manera bastante general y es las dudas sobre la doble asesoría. ¿En qué momento se deben solicitar? ¿Quiénes la deben solicitar? Porque aquí es importante, no siempre necesitamos una doble asesoría, sino quizás una asesoría pensional. Entonces, si Ajá. hablamos de oportunidad de traslado y régimen de transición, ¿quiénes deberían solicitar esa doble asesoría? ¿En qué momento? ¿Qué plazo tienen? Sé que es una pregunta súper adecuada y muchas gracias por poner justo el tema de esa manera, Vivi, y es, no todas las asesorías pensionales tienen que realizarse por medio de una doble asesoría. Listo, eso es lo más importante que entendamos, porque tenemos el concepto de que cualquier asesoría pensional es una doble asesoría y eso no lo es. Entonces, me devolví poco a este que fue el inicio del espacio donde les conté o les expliqué que habían unas personas que entrábamos en régimen de transición. Listo, entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo primero es que nos situemos en mi número de semanas para entender si me aplica sistema de pilares o si me aplica ley 100. Si me aplica sistema de pilares, puedo recibir una asesoría pensional, pero no tengo que hacer dobles asesorías. Simplemente ya entiendo que me aplica la reforma. Pero si yo estoy en ley 100 del 93 porque tengo más de este número de semanas que están acá, eso quiere decir que estoy en régimen de transición y posiblemente si estoy en régimen de transición y estoy viviendo ya cerca a los últimos 10 años de mi etapa laboral, o sea, siendo mujer tengo 45, 46 años, antes de los 47. Siendo hombre tengo 50, 51 años. Eso quiere decir que en ese momento yo estoy necesitando una doble asesoría. Listo, solamente quienes están en régimen de transición, quienes están en esas últimas años antes del año 10, para que resuelvan si es AFP o si es Colpensión, es quien les conviene más. ¿Por qué? Porque les aplica la ley 100. Igualmente, les recuerdo que lo mencionamos en esta conversación y es que se abrió una ventana de traslado por 2 años para las personas que están
eh, en los últimos 10 años, antes de su momento de pensión, para que identifiquen si les conviene más un sistema u otro. Entonces, también, Vivi, para complementar la respuesta, esas personas que se les habilitó, porque están en transición, se les habilitó la posibilidad de traslado por conveniencia, entonces deben hacer su doble asesoría. Listo. Entonces, para resumir, estoy en transición, reviso la edad y debo, si estoy cerca de esos 10 años de pensión, pues ahí sí tomar mi doble asesoría. Si estoy en transición, pero tengo 35, 40, todavía estoy lejos de mi momento de pensión, puedo recibir una asesoría, pero no necesariamente tiene que llamarse doble asesoría. Esto, ese sería pues como el concepto ahí importante. Ana, aquí hay una pregunta puntual de Jesús Peña. Él dice, buen día, en el caso del semicontributivo, ¿a dónde aplica devolución de saldo? ¿Debe cumplirse con la edad para solicitar una devolución de saldos? Listo. Entonces, mira que acá es muy importante este pilar semicontributivo y me remito a este slide también para que puedas tomarle un pantallazo y que puedas profundizar en tu caso puntual. Y es que en el semicontributivo tenemos como dos casos distintos, dependiendo del número de semanas. Listo, entonces, si yo he cotizado menos de 300 semanas, quiere decir que ahí va a aplicar para mí esa devolución de saldos. Pero si estoy entre las 300 y las 900 semanas, ya no aplica esa devolución de saldos, sino que vamos a hablar de esta renta vital. Acá lo que se establece para este pilar semicontributivo es este mínimo de 65 años de edad para los hombres y de 60 años para las mujeres. Acá te recomiendo que puedas de pronto tomarle un pantallazo a este slide para que puedas aplicarlo a ti. Ana, listo. Vamos a hacerle como un zoom a todo lo de selecciona SECAI, que es lo que ahora nos convoca en este espacio, porque se vienen dos preguntas muy importantes. El escenario es, yo estoy actualmente en protección y gano más de 2.990.000 pesos. ¿En qué momento debe trasladarme? ¿Cómo se hace ese traslado? ¿Debo yo solicitarlo? ¿Se hace de manera automática? Ese proceso para, sí o sí voy a tener que irme para Colpensiones porque vengo más de 2.3. Ese 2.3 va hasta 2.3 va a Colpensiones. Si requiero entonces ese traslado, lo debo solicitar yo, se hace de manera automática. Esa sería la primera pregunta. Déjamela ahí y ya ahorita te escucho la otra, porque es una palabra, una pregunta extensa, entonces para poder respondértela puntual. Partimos en esta pregunta de que estás en protección, ¿cierto, Vivi? Sí, Listo, entonces, le voy a poner mi caso para que sea más fácil aplicarlo. Yo, Ana María, yo hoy estoy en protección, cotizo en protección. Devengo más de 2.3 salarios mínimos. Tengo menos de 750 semanas. Listo. Estoy en protección. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Aunque nunca haya estado afiliada a Colpensiones, de manera natural yo voy a seguir haciendo mis aportes a protección porque es el fondo en el cual actualmente estoy cotizando y solito el sistema a partir del 1 de julio mi nómina va a dividir las cotizaciones. Listo, o sea, de manera natural, el 1 de julio mis cotizaciones empiezan a hacerse de manera fraccionada. Listo, ese es mi caso. ¿Por qué? Porque hoy estoy afiliada a protección. No tengo que afiliarme a ninguna otra parte, no tengo que hacer ningún traslado, nada. Listo, los que hoy estamos en protección, seguimos en protección, nuestro capital sigue estando acá y simplemente las cotizaciones a partir del 1 de julio se empiezan a dividir. ¿Sí? Esa era la pregunta. ¿Me faltó responder algo de pronto, Vivi, o está completa? está completa. Y creo que podemos también agregarle que en ese mismo escenario yo pase a Colpensiones, ¿qué pasa entonces con los aportes que ya he dado a protección? Este mismo escenario, pero te trasladaste a Colpensiones o sigues con nosotros. Sigues con nosotros. Por la nueva reforma me pasé a Colpensión, me trasladé a Colpensiones, pero continúo en protección.
O sea, no tengo que elegir a SECAI. Ya, listo. Entonces, con la reforma, entonces lo que va a pasar es que solitos los aportes, no es que te pases a Colpensiones, eso no va a pasar. Si hoy estás en protección, estás acá. Simplemente son los aportes los que se van a dividir en el futuro, listo. Pero estamos hablando de que el stock o el capital que tú tienes en tu cuenta va a seguir siendo administrado por protección. Entonces, posiblemente, voy a poner un ejemplo como para hacerlo redondo fácil. Si yo me gano 10 millones de pesos, por poner el ejemplo, entonces 2.990.000 de cotización, ese 16% se va a ir a Colpensiones y el restante, 10 millones menos esos 2.990.000, el 16% lo voy a seguir cotizando a protección. Entonces, si antes entraba el 16% a mi cuenta acá, el capital, de 10 millones de pesos, a partir del 1 de julio, acá a tu cuenta va a seguir entrando, pero el 16% de los 7 millones restantes. Listo. Eso sería como lo que va a pasar a partir del 1 de julio, pero el stock, o sea, el capital que hoy tienes, por seguir con el ejemplo, digamos que acá tú tienes 100 millones de pesos en tu cuenta pensional, sigue estando acá administrado y tú le sigues ingresando capital, que eso en el tiempo lo que va a ir creciendo es creciendo a partir de la rentabilidad, y pues va a hacer que tu cuenta pueda ir creciendo a lo largo del tiempo. Ana, muchas gracias. Aquí también es importante precisar que estamos viendo dentro de los comentarios, este espacio no es una doble asesoría. Es importante que hagamos la solicitud de manera personal. Todos los casos son diferentes. Puede parecerse mi caso al de mi compañero de trabajo, puede parecerse al del vecino, al del familiar, pero nunca serán iguales. Cada persona tiene una historia laboral diferente, por eso es importante hacer la solicitud de asesoría o doble asesoría en el caso que así se requiera. Y también es importante que la selección de ese ahorro complementario es por ley. No es que yo quiero quedarme en protección, a mí no me interesa trasladarme, es algo que por ley debemos hacer. Y quiero que nos quedemos con dos puntos importantes dentro de este espacio y es elegir esa administradora del componente complementario de ahorro individual o en su sigla ASECAI o ACAI antes del 15 de enero de 2025, o sea, prácticamente ya. Diciembre es un mes que, como decimos coloquialmente, se va volando, vienen muchas festividades, ya empieza la época de celebrar en familia, así que anotémonos en esa agenda ese 15 de enero para que el gobierno no elija por nosotros. ¿Qué pasa, Ana, si el gobierno elige por nosotros? Si llegó el 16 de enero y las personas quedaron en una AFP que ni siquiera tenían conocimiento de esos beneficios tan chéveres que ahorita nos contaste. Listo. Si eso pasa, que sería como algo que no debería, pero pues si eso pasa, entraste en ese mecanismo asignado de forma aleatoria. Entonces, estás en un fondo que posiblemente no era el de tu preferencia, que no conocías y deberás esperar 6 meses más para poder estar en el fondo que realmente tú quieras. Entonces, eso quiere decir que se te va a alargar prácticamente todo el 2025 estando en un fondo, en una administradora de componente complementario que no es de tu elección. Entonces, como dices, Vivi, esto es por ley, es algo que debemos tomar la decisión antes del el 15 de enero del 2025 y que si no, pues vamos a tener que esperar mucho tiempo para poder estar en nuestro fondo de preferencia. Entonces es mejor tomar decisiones por nosotros y no dejar que otros elijan por mí. Así es, entonces ya sabemos, primer punto, elegir nuestra ASECAI antes del 15 de enero de 2025 y segundo, ahorrar. Si bien la reforma pensional se dio de una manera diferente, nosotros siempre somos los defensores del ahorro. Con o sin reforma,
no nos vamos a pensionar con lo que actualmente nos ganemos. Por eso es importante complementar esta pensión de manera voluntaria y aquí en el chat invito a Jorge y a Lady a que nos dejen nuevamente sus datos. Ellos han estado dejándonos un link donde en tiempo real pueden agendar sus citas. Vamos a dejarlo muchas veces porque se nos está perdiendo todos los comentarios dentro del chat para que las personas tengan tiempo de tomar pantallazo, de hacer un copy-paste y de poder ponerse en contacto con ellos. Así que Jorge y Lady, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A Ana también muchas gracias. A todos también por conectarse en este momento. Este espacio quedará grabado, muy importante. A sus correos les estará llegando la grabación junto con las memorias. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Para finalizar, queremos invitarlos a seguirnos a nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @protección. En el transcurso de la semana les estará llegando las memorias y como les decíamos al inicio, cuando hayan novedades sobre la reforma pensional, también les estaremos comunicando a través de los diferentes canales. Lady y Jorge, muchas gracias por estar en el back depurando las respuestas. Los invitamos a ir dejando mientras cierra el espacio nuevamente sus datos para que las personas tengan tiempo de poder ponerse en contacto con ustedes. Ana, nuevamente muchas gracias y esperamos que todos tengan un resto de día muy bien. Gracias a ti.